Buenas, buenas, ¿cómo andan? Vamos entrando a la cuarta clase de este ciclo 2020 de la cátedra RCP. Vamos a ahondar sobre los contenidos del segundo protocolo que vamos a ver en este año. Primero vamos a hacer un breve repasito de algunos conceptos muy cortitos porque ya los tienen que saber. Cuando hablábamos de diferentes tipos de muerte, ¿sí? Tenemos que recordar siempre que si no existiese la muerte clínica, no tendríamos margen a la posibilidad de hacer RCP. ¿Sí? Esa muerte clínica dijimos que va a ser en los primeros minutos donde esa víctima pierde los signos vitales y es posible de reanimar. ¿Sí? Ahí tenemos que actuar, ahí tenemos que hacer lo posible y lo imposible para que esa persona pueda volver a la vida, ¿sí? Para que pueda recuperar su vida. En cambio, la muerte real, habíamos dicho que es irrecuperable, que solamente la puede diagnosticar un médico, que eso es fundamental entender, ¿sí? Muerte clínica para nosotros va a ser el concepto de iniciar RCP. Habíamos hablado de algunos datos a tener en cuenta. Bien, estos números que tenemos acá no son poco importantes. Dice que el 72% de los casos las víctimas mueren antes del arribo de la ambulancia. ¿Sí? Llegan al estado de muerte real. Ese mueren antes llegan al estado de muerte real antes que llegue la ambulancia. Es decir, el médico se baja de la ambulancia y dice, esta persona ya está fallecida. El tiempo promedio de arribo del SEM es de 13 minutos, alrededor de 13 minutos, y por eso sabíamos de una necesidad de actuar con urgencia, porque a los 10 minutos que esa persona no tiene signos vitales, o sea, 10 minutos corridos de muerte clínica en los cuales nadie hizo nada, esa persona va a tener seguramente un daño cerebral que va a provocar alguna secuela si milagrosamente llega a recuperarse después de que nadie haya hecho nada dentro de los 10 minutos. Así que es más que importante entender que en esa franja de tiempo alguien tiene que actuar, ¿sí? Por lo tanto, si pasa en nuestra playa, obviamente vamos a tener que ser los primeros en estar ahí para poder hacerlo, pero si nos toca hacer en una situación de calle, obviamente vamos a tener que implementar las maniobras que estamos aprendiendo. El otro concepto que vamos a hacer un repasito así medio por encima, como venimos con lo otro, que ya lo vimos en las clases anteriores, en profundidad, es la cadena de sobrevida, donde dijimos que donde tenemos ahí el mangrullo con el guardavidas va a ser el punto hasta donde vamos a llegar nosotros, ¿sí? Hasta ese traslado, hasta esa transición de nuestro trabajo para con la ambulancia, donde le vamos a comentar a la gente de salud, ¿sí? Llámese ambulanciero, enfermero, médico, quien sea que se haga cargo de la víctima, qué es lo que hicimos y cuál es el estado de la víctima al momento de subirla, ¿sí? Al momento de hacer el traspaso. Primer eslabón entonces era detección temprana del paro y activación del sistema de emergencias médicas. Segundo eslabón, actuación directamente sobre la víctima, ¿sí? Y el tercer eslabón, el desfibrilador, ¿sí? En el segundo estamos hablando del soporte vital básico, ¿no? Esto ya lo tienen que tener entendido. El tercero es el desfibrilador, que si no existiese en el momento, obviamente lo salteamos y solamente con RCP básica estaríamos esperando la llegada de la ambulancia. El quinto eslabón sería los cuidados posparo dentro del nosocomio, ¿sí? Intrahospitalarios. Dicho esto, seguimos con los protocolos. Tenemos englobado dentro de un círculo, de un óvalo rojo, el protocolo que vamos a ver en esta clase. Ya hablamos claramente del protocolo C, que es solo compresiones, para reanimadores legos. Dijimos con claridad también que ustedes van a ser guardavidas, por lo tanto necesitan entender todos los protocolos, y ustedes siempre van a actuar con los dos protocolos finales, ¿sí? La excepción en la cual un guardavidas tenga que actuar con solo compresiones es que no tengamos barrera sanitaria, esa boca de esa víctima tenga sangre, tenga algún tipo de fluido que no nos permita actuar, que tenga una mandíbula rota, ¿sí? Y hoy está muy en boga el tema del COVID, que sobre el final de la clase vamos a charlar y despejar algunas dudas para con eso. Entonces, nos metemos de lleno en el protocolo CAB, ¿sí? Compresiones, apertura de vías aéreas, y boca a boca. Es para víctimas de causa primaria y va a hacer énfasis en las compresiones. Volvemos un poquito también a algo que ya hemos visto dentro del protocolo C, ¿sí? Que es el paso a paso, cómo hay que actuar
con una víctima al momento de encontrarla. Supongamos que no es en nuestra playa, supongamos que la situación se da en nuestra playa y es un paro cardíaco de causa primaria, va a ser en una sombrilla, no va a ser dentro del agua, puede ser dentro del agua, pero ya va a ser un caso más complejo, no va a ser un caso de ahogamiento, ¿sí? Habíamos dicho que las causas primarias son causas internas, son causas patológicas. Entonces, una persona se desvaneció en la sombrilla, no va a haber mucho peligro, no va a haber un derrumbe, no va a haber algo que ponga en riesgo nuestra vida, va a ser simplemente correr hasta esa sombrilla, correr hasta ese árbol donde estaba esa persona y empezar a actuar. Ahora, si el escenario es diferente, que implica tal vez una situación de calle, una situación de ruta, una situación de derrumbe, una situación que ponga en posible riesgo nuestra vida, tenemos que hacer este paso primero, que se llama distinguir el peligro o asegurar la escena, ¿sí? Analizar que la situación se asegura tanto para el reanimador como para la víctima. Primero, y esto ya lo han escuchado a Jorge, y me han escuchado a mí, y lo han escuchado a todos los profes, primero está la vida del reanimador, primero está la vida del guardavidas, aunque suene muy egoísta, ¿sí? Si bien nuestro trabajo es un trabajo de riesgo, si nosotros no estamos vivos, si nosotros no estamos sanos, no podemos salvar a nadie. Entonces, esto tiene que ser a consideración de que primero tenemos que ver de qué manera actuar, ¿sí? De qué manera actuar haciendo que la escena sea segura, ¿sí? Quitando el peligro de la escena o corriendo a la víctima, si eso es posible, del peligro. En el segundo paso vamos a encontrar la evaluación de la respuesta, que también involucra evaluación de signos vitales, ¿sí? La respuesta va a hablar directamente de la conciencia, si esa víctima me va a responder o no a mí. Lo inicial va a ser siempre adoptar una posición cómoda, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí. Dijimos que, obviamente, si es una situación de playa, vamos a correr hacia el lugar con el botiquín. Del botiquín lo primero que vamos a sacar son los guantes, ¿sí? Guantes para todo tipo de primer auxilio, y recordemos que la RCP es un primer auxilio. ¿Ok? Ya estamos en la cuarta clase, hay cosas que tenemos que saber a rajatabla. Vamos a evaluar su respuesta, vamos a hablar fuerte cerca de los dos oídos. Le preguntamos, ¿está bien? ¿Está bien? Obviamente la situación no va a ser claramente una situación en la cual la víctima se encuentre bien, pero necesitamos saber si con ese estímulo auditivo y con un estímulo, si se quiere, doloroso, ¿sí? Con una presión subclavicular con nuestros pulgares, vamos a tratar de despertarlo, ¿sí? Como si lo estuviésemos yendo a despertar de una siesta o a la mañana. Despertate, ¿estás bien? Tal vez esté con un desmayo, tal vez esté en una situación donde ha perdido un poco, se le ha bajado un poco la presión, ¿sí? Pero si fuese una situación donde ya está inconsciente, no nos va a responder, ¿sí? Recordemos que este paso es de no más de 10 segundos, y esos 10 segundos no los estamos perdiendo. La palabra acá es inversión. Vamos a estar invirtiendo 10 segundos para saber qué es lo que hay que hacer después. ¿Queda claro? Verificar si no respira o respira jadeante va a ser otro de las evaluaciones que vamos a hacer dentro de este mismo paso, mirando el pecho. Viendo el pecho, abriendo, en ese caso que se ve ahí en la fotito, supongamos que es una especie de campera, se la abre para estar más cerca del pecho, para estar un poco más cerca, que haya una capa menos de tela, que nos permita ver con un poco más de claridad si ese pecho se está moviendo o no, si está ingresando o no está ingresando aire. También nosotros vamos a ir ahondando dentro de las siguientes clases en la evaluación del pulso, ¿sí? Cosa que ya estuvimos charlando y que ya deben ir practicando. Por el momento, obviamente, estamos distanciados con ustedes mismos, con sus familiares, dentro de la casa con quien convivan, buscar los pulsos, tanto periféricos como centrales, para ir entendiendo cómo se palpan y cómo se siente a nuestra sensibilidad el pulso ajeno. Entonces, acá, si la respuesta es que no responde y no respira o respira jadeante, ¿sí? Recuerdan que dijimos que era un boqueo, donde esa persona no va a estar ingresando aire, va a estar haciendo una especie de movimiento con la boca, pero el pecho no se mueve. Si no respira, no responde o respira jadeante, hay que llamar a la ambulancia. ¿Por qué? Detectamos el paro, ¿sí? Ese primer eslabón de la cadena de sobrevida se activó. Detectamos el paro, vamos a tener que llamar a la ambulancia y pedir que nos traigan el desfibrilador, ¿sí? Tal vez el desfibrilador esté en el lugar, está en nuestra playa. Si pasa, por ejemplo, en las grutas, pasa en la cuarta bajada, desde la tercera bajada van a traer el desfibrilador.
¿sí? O un guardavidas de la cuarta corre a la tercera para buscarlo, o viene con la camioneta, o cómo se dé la situación. Ahora, ¿qué pasa si nuestro operativo o el lugar de calle en donde nos toque no hay idea? Vamos a tener que pedírselo con claridad al servicio médico para que lo traiga. Para ese tipo de situación, donde nosotros ya sabemos que la víctima empezó un estado de muerte clínica, necesitamos el desfibrilador para que la cadena se cumpla de la mejor manera posible. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a la ambulancia al número que corresponda. Depende del lugar, ya hemos charlado, ustedes son de diversos puntos, no solo de la provincia, sino del país. Puede ser que el número sea el 911, puede ser que el número sea 107. Pero lo más importante es saber a qué número hay que llamar de antemano, ¿sí? Si nos toca en el servicio de guardavidas, tal vez tengamos el handy directamente comunicación con servicio médico, así que sería mucho más rápido. Pero si es una situación de calle, tenemos que saber a qué número llamar o a qué número indicarle a la persona que nos va a colaborar que llame, ¿sí? Indicar con exactitud la dirección, ¿sí? Con entrecalles, para que no haya ningún error en el recorrido de la ambulancia, para que no se pierda tiempo, ¿sí? Recuerden que en esto ya estuvimos hablando hace unas diapositivas de lo que es el tiempo. El tiempo es vital. El tiempo que pasa, que transcurre de muerte clínica en esa víctima es cada vez más cerca la llegada de la muerte real. No tenemos que jugar absolutamente para nada con eso, porque es lo que estamos intentando hacer es salvar a esa persona. Por lo tanto, tiene que salir todo lo mejor posible. Lo perfecto es prácticamente una utopía, pero necesitamos que todo lo que hagamos esté muy cerca de ser perfecto, ¿sí? Dependemos de muchísimos factores que vamos a ir viendo con el correr de las clases, pero lo que nosotros hagamos tiene que ser realmente correcto. Vamos a indicar también cuál es el diagnóstico que le está pasando a la víctima. En este caso puntual estamos hablando de un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuántas víctimas son? ¿Sí? Imagínense si es otra situación, que nos encontramos con un choque, cuántas víctimas hay dentro del auto, qué le pasó, si una salió disparada por el parabrisas, si las otras dos están atrapadas. Vamos a imaginar ese tipo de situaciones. Dentro de esto que estamos hablando hoy, paro cardiorrespiratorio de una persona, obviamente es una sola víctima. ¿Qué primeros auxilios se están suministrando? Si me toca llamar y un compañero mío o una compañera ya inició el protocolo de RCP, se lo tengo que decir al operador que me atienda. Repito, pedir que traigan el desfibrilador si no lo tenemos en uso dentro del operativo. Nunca cortar antes que la operadora, ¿sí? Siempre hay que estar tranquilo o tranquila, hay que pensar mucho acá, ¿sí? Hay que tener la cabeza fría para poder actuar de la mejor manera posible. No podemos estar nerviosos nosotros, porque si nos ponemos nerviosos nosotros es posible que las cosas no salgan bien, ¿sí? Vamos a poner en situación tensa a nuestros compañeros, vamos a poner en situación tensa a quienes nos están mirando. Imagínense una playa, un fin de semana, ¿sí? O una pileta donde explote de gente en pleno verano. Ojalá que eso vuelva a ser así, ¿no? Que el presente que nos tiene hoy dentro de cuatro paredes se termine y volvamos a estar en ese tipo de situaciones. Bueno, en ese tipo de situación, imagínense rodeados de gente sobre ustedes que están trabajando en una víctima que se está muriendo, ¿sí? Si hay alguien que tiene que estar tranquilo, es la persona que está actuando ahí. Entonces eso, tómenlo como regla fundamental. Entonces, bueno, vamos a iniciar a hablar del protocolo CAB, que obviamente va a ser un poco más amplio que lo que hablamos con el protocolo C, de solo con las manos. Acá ya no vamos a usar solamente las manos, vamos a usar varias cosas más. Para explicarles un poquito de historia de dónde viene este protocolo, les cuento que hasta el año 2010 las siglas seguían la lógica del abecedario. Por lo tanto, el único protocolo del que se hablaba era el protocolo ABC, ¿sí? Protocolo ABC, porque era fácil recordarlo, venía como las siglas de las primeras tres letras del abecedario, era sencillo. Recuerdo que en el año 2010, cuando estaba dando la cátedra de RCP en la escuela de guardavidas, en el mes de octubre tuve que cambiar todo, porque como puse ahí en el segundo ítem de la diapo, dice, durante el año 2010 la AJA publicó las nuevas guías de RCP haciendo énfasis en las compresiones. Hasta ese octubre del 2010 todo era ABC, y en ese preciso mes, donde ya estábamos llegando al final de la cursada, tuve que dar vuelta un giro de casi 180 grados para poder explicar qué es lo que la AJA nos quería
enseñar con este cambio tan drástico, que era pasar las compresiones al inicio del protocolo. Los estudios y las estadísticas revelaron que para los reanimadores legos, ¿sí?, los que charlamos en protocolo C, personas con una breve capacitación en RCP, era muy difícil iniciar la maniobra desde el manejo de la vía aérea. Ahora se van a dar cuenta por qué. ¿Sí? El manejo de la vía aérea no es para nada sencillo para alguien que no está entrenado en esto. No es para nada fácil. Y otro punto clave fue que mucha gente no se animaba a iniciar la RCP por tener que trabajar sobre una boca desconocida. ¿Sí? Es tal vez mucho el pudor de alguien que no está entrenado, que no sabe directamente qué es lo que hay que hacer. El miedo, la vergüenza, la duda se apoderan de esa persona y lo inhibe. Le prohíbe actuar, básicamente. ¿Sí? Ustedes van a estar entrenados en esto. Ustedes van a usar todos los materiales de reanimación, van a saber utilizar un DEA. Van a estar entrenados. Por lo tanto, no van a tener ese margen a frenarse, salvo que en ese momento a ustedes les produzca una situación choqueante. Ya lo socioafectivo influye de otra manera y eso no lo podemos saber hasta el momento que las cosas pasen. Pero es importante que entiendan que si uno sabe, está 1 o 2 pasos adelante de ese posible bloqueo. Ya sabe qué es lo que hay que hacer, tiene la jugada en la cabeza de qué es lo que viene después. Por lo tanto, la AJA dijo, vamos a cambiar. Como está difícil que la gente arranque la RCP con el manejo de vía aérea, vamos a hacer que empiecen por las compresiones. ¿Sí? Pero bueno, empezaron por las compresiones, pero después de las compresiones llegaba el momento del manejo de la vía aérea, porque pasaba la letra C y llegaba la letra A y otra vez estábamos en una especie de problema. Por eso después se terminó inventando el protocolo C, donde esa persona que no sabía hacer RCP, una persona que sabía, digamos, mínimamente hacerlo, un lego, solamente se quedaba con las compresiones y así va a estar igualmente haciendo un bien. ¿Sí? Va a estar haciendo que esa sangre con poco oxígeno que está quieta en el cuerpo comience a circular nuevamente. Como les dije en una de las primeras clases, esa persona se está convirtiendo en el corazón detenido de esa víctima que está en el piso. Primera letra entonces de nuestro protocolo nuevo, la letra C de compresiones. Acá, a diferencia del protocolo solo con las manos, tenemos 30 compresiones. ¿Sí? Vamos a iniciar con 30 compresiones a una frecuencia de 100-120 por minuto. Esto quiere decir que tiene que ser fuerte y rápido. Siempre sobre una base dura. Supongan que es una situación de hogar, donde la persona entra en paro cardiorrespiratorio arriba de un sillón o en una cama. Deberíamos bajarlo al piso para que la superficie sea dura, para que la espalda, digamos, haga esa contrafuerza que nos permita que el pecho se hunda. En el caso de los adultos se realiza con las 2 manos, una sobre la otra, en el centro del pecho, ya lo vimos bien, ¿sí? Esto ya lo hemos charlado, vamos a ver ahora repasar un poquito los errores comunes, pero habíamos dicho que uno de los errores comunes era perder el contacto con el pecho, perder el contacto con el tórax, con el hueso esternón, que es donde tenemos que presionar. Lo importante es dejar que el pecho vuelva a su posición inicial, que tenga ese recoil para que el corazón vuelva a llenarse de sangre. Y en la próxima compresión vamos a generar bombeo y así sucesivamente con cada compresión. Empujo, bombea, vuelvo a la posición y se llena otra vez y se produce la bomba. Importante también es el dato que el pecho se tiene que hundir entre 5 y 6 centímetros. ¿Sí? No vamos a estar con una regla, pero es necesario saber que por eso se dice que tiene que ser fuerte y rápido, para que se hunda bien el pecho y para que la velocidad sea entre 100 y 120 compresiones por minuto. Ese número entre 100 y 120 es la velocidad, ¿sí? No es la cantidad, estamos hablando de velocidad. Si yo les digo, voy a ir de Patagones a Bahía Blanca, que estamos hablando de casi 300 kilómetros, ahí muy cerquita de los 300 kilómetros, voy a ir a una velocidad entre 100 y 120 por minuto, no voy a estar haciendo 100 y 120 kilómetros, voy a estar haciendo esos 300, pero a esa velocidad. Acá vamos a estar hablando de que vamos a estar haciendo esas 30 compresiones a esa velocidad, de entre 100 y 120 compresiones por minuto. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta esas 3 situaciones que ya hablamos. Hasta que se reanime, hasta que llegue la ambulancia o hasta el agotamiento. Las compresiones torácicas entonces van a tener posibles errores. Los errores más comunes, recuerdan, va a ser la mala ubicación del talón de la mano, o sea, que la mano no esté en el centro del pecho.
la flexión de los codos, que hace que uno pierda la fuerza que realmente tiene que caer, manteniéndola vertical directamente sobre el corazón. Y comprimir y mantener sería no dejar que el pecho vuelva a su posición inicial. Esos serían los errores más comunes. Despegando la mano del pecho podemos estar cambiando de lugar nuestra compresión y nos estaríamos tal vez alejando del corazón. Para que estas cosas no sucedan, repito, tenemos que estar tranquilos, ¿sí? Tranquilos y entrenados, fundamentalmente. Para tocar un poquito el tema que ya vimos en las clases anteriores, pero que vamos a ver en profundidad cuando veamos una clase puntual de niños y lactantes, recordemos que en víctimas pediátricas, el protocolo va a ser en niños con una sola mano, las compresiones van a ser con una sola mano en el centro del pecho, y en lactantes lo vamos a tener que hacer solamente con 2 dedos, ¿sí? Una línea abajo de las tetillas, de acuerdo a la anatomía de estas posibles víctimas. Pero este tema ya lo vamos a tocar en profundidad en clases siguientes. Bien. Disculpe, estaba tomando un poquito de agua. Siguiente paso, y ahora sí nos metemos en lo nuevo. De esto no habíamos hablado. La A, de apertura de vía aérea, ¿sí? Necesito que miren bien esa imagen que tenemos ahí, esa víctima. Esas 2 manos corresponden a una misma persona. Y la maniobra que está haciendo ahí, la tenemos en el segundo ítem, ¿sí? Se llama maniobra de hiperextensión. Hiperextensión de la cabeza. Vamos a estar elevando ese mentón y bajando el cráneo para que se libere el paso de aire, para que esa lengua se eleve. Fíjense que ustedes ven ahí un par de flechitas que están en la zona de la lengua. Cuando la víctima está de espaldas en el piso, esa lengua va a caer por su propio peso sobre la pared de la faringe. Por lo tanto, si nosotros quisiésemos soplar, quisiésemos insuflar en la boca de esa persona con esa lengua caída hacia atrás, es decir, sin haber hecho la hiperextensión, el aire no va a pasar. Por eso, esta maniobra es fundamental para poder hacer que cuando insufle el aire pase. Incluso en algún tipo de asfixia, al hacer esta maniobra, se desbloquea un reflejo que se llama laringoespasmo y puede ser que la persona empiece a respirar, ¿sí? Entonces, después de las 30 compresiones, se procede a hacer esta maniobra de apertura de vías aéreas, que no es la única, no es la única maniobra. Esta, como dijimos, es la maniobra de hiperextensión y se trata de liberar el paso de aire dada la posición de la lengua. Esta maniobra es riesgosa y no recomendada para una víctima de trauma cervical. Acá ya lo vamos a ver con Jorge en primeros auxilios, pero una víctima de trauma cervical tiene otro manejo de vía aérea, ¿sí? Tiene otra maniobra para poder abrir ese paso de aire sin lesionar más el cuello, sin lesionar más esas cervicales que tal vez ya estén dañadas. Tenemos que cuidar en ese caso las vértebras y obviamente todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso que pasa por nuestra columna sin ningún tipo de movimiento extraño ni que pueda dañar. Bien, entonces este paso va a ser inmediatamente después de las 30 compresiones, se abre la vía aérea para poder pasar a la siguiente acción, que va a ser el boca a boca, ¿sí? En realidad de boca a boca solamente le está quedando el nombre hoy. Ustedes van a ser profesionales y van a trabajar con elementos de manejo de vía aérea. Hoy el boca a boca queda para una situación donde no contemos con absolutamente nada y tengamos que hacerlo, ¿sí? Pero vamos a ver ahora en unas diapositivas más adelante que hay elementos con los cuales tenemos que contar para poder hacer estas maniobras. Una vez abiertas las vías aéreas, se procede a pinzar la nariz, como ven ahí en esa imagen. Se pinza con el dedo pulgar, y el índice las fosas. ¿Para qué? Para que no salga aire por ahí. Se toma el mentón de la víctima para poder abrir esa boca e insuflar 2 veces, ¿sí? Esa insuflación no tiene que durar más de 1 o 2 segundos. Entre cada insuflación se debe tomar aire nuevo lateralizando la propia cara. O sea, no puedo tomar aire de la misma boca de la víctima porque voy a estar tomando prácticamente el mismo aire que yo le di, ¿sí? Esta posición me da la posibilidad a mí de mirar de reojo y casi directamente si la insuflación es efectiva. Si cuando yo soplo aire dentro de la boca de esa víctima se eleva el pecho, es porque la insuflación está siendo efectiva, está siendo correcta. Si cuando yo soplo aire dentro de la boca de esa víctima no está entrando aire, el pecho no se va a mover,
¿sí? Ese va a ser el mejor indicador que vamos a tener nosotros para saber si la insuflación que estamos haciendo es efectiva o no. Es importantísimo sellar, ¿sí?, con nuestros labios toda la boca de esa víctima. No se puede escapar aire por ningún lado. Por eso está el pinzamiento de la nariz. Porque si yo dejase la nariz abierta, cuando soplo, ¿sí?, cuando insuflo, parte del aire que estoy metiendo para esa víctima, para que esa víctima se pueda reanimar, va a salir por la nariz. Y no es lo que necesitamos. Sí, bueno, el último ítem ya se lo expliqué recién. La posición de insuflar permite visualizar para ver si está ingresando el aire o no. ¿Ok? Sin hiperextensión, sin maniobra de apertura de vía aérea, este paso, el paso 3, la B, el boca a boca, sería totalmente nulo. Bien, y eso ya entra dentro de los errores. Los errores más comunes que tenemos dentro del manejo de las insuflaciones, para no llamarlo boca a boca, ¿sí?, dentro de las insuflaciones es sellar incorrectamente la boca de la víctima con nuestra boca. Si no está bien sellada, como les dije, el aire se va a escapar. No pinzar las fosas nasales también va a hacer que el aire se nos escape. Apoyar sobre el pecho la mano que debe tomar el mentón, o sea, no podemos hacer fuerza sobre la víctima hacia abajo. Si nosotros apoyamos parte de nuestro peso sobre el pecho de esa víctima, lógicamente vamos a estar dificultando la entrada de aire. No tenemos que tocar la zona del pecho, porque es la zona que nosotros necesitamos libre para que el aire entre sin ningún tipo de impedimento. Esa mano tiene que estar en el mentón abriendo la boca. Insuflar muy fuerte o demasiado tiempo también puede hacer que no funcione bien lo que queremos hacer, ¿sí? Si insuflamos muy fuerte o mucho tiempo, puede ser que el aire se vaya para las vías digestivas y se genere algún tipo de regurgitación, ¿sí?, que salga algún fluido por la boca que no necesitamos en ese momento tan caótico. Lo mismo puede pasar si en vez de insuflar muy fuerte, insuflo muy despacio o muy poco tiempo, también va a ser una insuflación incorrecta, ¿sí? No hiperextender, también lo dijimos recién, va a ser un error común, pero tiene más que ver con la fase de apertura de vías aéreas. Hasta acá sería entonces, hicimos la C, hicimos la A, hicimos la B. ¿Qué sigue entonces? Esto se realiza por 5 ciclos, o sea, hicimos un 30 por 2, ¿sí? Realizamos 30 compresiones por 2 insuflaciones, a eso lo vamos a llamar a partir de ahora 30 por 2 o 32 para simplificar. Eso es un ciclo, ¿sí? 30 compresiones, apertura de vía aérea, 2 insuflaciones, hablamos de un ciclo. Eso hay que hacerlo 5 veces, repetidas las 30 compresiones por 2 insuflaciones. ¿Ok? 5 veces 30 por 2. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a invertir 10 segundos para reevaluar nuevamente los signos vitales. Puede ser que esa persona esté empezando, ¿sí?, esté empezando a respirar, ¿sí?, que se empiece a reanimar, que esté un poco desvanecida, que podamos llegar a sentir el pulso. En esos 10 segundos vamos a evaluar absolutamente lo que evaluamos en el inicio. Respuesta, pulso y respiración. Vamos a ver si se está recuperando o no. Si en esos 10 segundos a nosotros no nos da la certeza de que está otra vez recuperando los signos vitales, vamos a continuar con otros 5 ciclos más. Y así sucesivamente. Cada 5 ciclos voy a reevaluar signos vitales y si me da positivo, obviamente voy a ir, digamos, para el lado que yo quiero ir, que es que esa víctima se reanime, y si da negativo, continúo con otro ciclo más, con otros 5 ciclos más, hasta que llegue la ambulancia, hasta que se reanime o hasta el agotamiento. Por lo tanto, si recupera los signos vitales, debemos lateralizar. ¿De qué manera? De esa manera que vemos ahí. ¿Sí? Ahí tenemos a un egresado de la Escuela de Guardavidas, Lucas Maica, promoción 2013, en una situación de rescate real junto a Juan Pablo Duport, director de la Escuela de Guardavidas de Azul, guardavidas en ese momento de Necochea. Realizaron un rescate de esa persona que está ahí en el piso y la lateralizaron porque estaba con signos vitales. Y así, de esa manera, esperaron la llegada de la ambulancia. Se coloca a la víctima sobre uno de sus lados para favorecer su respiración y evitar que se broncoaspire con sus propios fluidos. Si lo dejásemos boca arriba, estaríamos cometiendo un error, ¿sí? Porque sus propios fluidos pueden hacer que se atragante, que se broncoaspire, que pueda entrar en paro debido a una negligencia nuestra. Hay que lateralizarlo para que esos fluidos drenen hacia un costado. Así vamos a esperar a la ambulancia verificando continuamente los signos vitales. Ahí estamos con el acceso directo hacia el pulso central para ir evaluándolo a ver si lo pierde o no lo pierde.
¿sí? Estamos hablando de una posición lateral de seguridad, que la vamos a ver también para situaciones de triage donde haya o tengamos que dejar a esa víctima sola por algún momento. Esto lo van a ver con Jorge en primeros auxilios bien. Una maniobra que permite que esa víctima no se mueva y quede de costado segura, ¿sí? Pero esto es lo que hay que hacer cuando esa víctima se recuperó de ese RCP que nosotros ya iniciamos. Tenemos que hablar siempre sobre bioseguridad. Les dije en un inicio, tenemos que usar guantes, ¿sí? La labor del guardavidas es riesgosa por varios factores. No debemos hacerla nosotros más riesgosa de lo que es. Si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, no nos cuida nadie. Esos guantes los tenemos que poner porque no cabe ningún tipo de margen a que nos contagiemos o que contagiemos a alguien con alguna bacteria o algún virus que tengamos en nuestras manos. ¿Sí? Hay que cuidarse en esto. El cuidado de nuestra salud, como también dijimos, debe ser prioritario. Por lo tanto, para cualquier primer auxilio, siempre tenemos que utilizar los guantes. Tenemos aquí un elemento, se llama mascarilla pocket, que nos va a permitir insuflar sin hacer contacto con la boca de la víctima. Es de fácil transporte y de fácil uso. Vamos a tener clases prácticas directamente de manejo de vía aérea. Acá simplemente les estoy haciendo un paneo por encima de los elementos que vamos a usar. ¿Sí? Pero con este elemento ya en el paso boca a boca, en el paso insuflación, nos vamos a despreocupar de tener que hacer contacto con nuestra boca sobre la boca de la víctima. ¿Sí? Vamos a apoyar, o sea, nosotros vamos a estar insuflando donde se ve ese tubito, ¿sí? Y todo lo que es la parte que se ve acolchada va a ir haciendo contacto en la boca, ¿sí? En la cara de la víctima. De esa manera vamos a evitar tener que hacer contacto con la boca y con cualquier tipo de fluido. Siempre tiene que hacerse la hiperextensión de igual manera, si no, no funciona tampoco la máscara pocket. Acá tenemos en esta otra diapositiva la bolsa válvula mascarilla que permite insuflar aire ambiente. Acá no tenemos que utilizar nuestra boca, ¿sí? Acá vamos a apretar esa parte media que se ve, ¿sí? Esa parte celeste, la vamos a apretar de manera tal que va a insuflar aire por la mascarilla. Fíjense que en la parte de la derecha vemos una mascarilla, entre esa bolsa está la válvula, ¿sí? Y le vamos a insuflar el aire que está en el ambiente, el mismo que estamos respirando nosotros en este momento, que obviamente tiene mayor cantidad de oxígeno que el que nosotros le podamos dar desde nuestra boca. Pero el problema con este elemento es que requiere un mayor entrenamiento, requiere estar muy bien entrenado para que el uso sea realmente correcto y positivo. Vamos a hablar un poquito sobre el COVID-19, ¿sí? La Asociación Americana del Corazón lanzó algunas guías para este momento tan feo que estamos viviendo, ¿sí? Que obviamente deja secuela y también hace que pensemos las cosas de otra manera. Con respecto a los adultos, con respecto al trato de un paciente, de una víctima con posible COVID, que sea adulto, dice, paso número 1, llame al 107 o al 911 si tiene sospecha de COVID y avise a la central de emergencias, consiga un DEA. Ya de entrada te dice conseguir un DEA, ¿sí? Cubra su propia boca en el paso 2, cubra su propia boca y nariz con una mascarilla o barbijo o paño. Bien, cubra la boca y la nariz de la víctima con una mascarilla, barbijo o paño. ¿Por qué? Porque no vamos a tener ningún tipo de trabajo, de tarea sobre la boca de esa víctima. De hecho, no nos tendríamos ni que acercar. ¿Se entiende? Este protocolo es preventivo sobre COVID-19. Directamente se va a trabajar sobre el pecho, se va a trabajar sobre las compresiones y obviamente cuando llegue el DEA van a ser las compresiones y el DEA las maniobras que intenten reanimar a esa víctima. Paso 3, vamos a realizar solo compresiones, comprimiendo fuerte y rápido en el centro del pecho a una velocidad de 100-120, como dijimos recién, y en ningún momento estamos hablando de manejo de vía aérea, por más que seamos profesionales de la salud, ¿sí? Por más que seas guardavidas, por más que seas enfermero, médico, bombero, que manejes los protocolos, tenés que tener esta precaución si es sospecha de víctima con COVID. ¿Ok? Y acá se abre un gran debate, ¿no? Se abre un gran debate. ¿Qué pasa si yo sospecho y si yo no lo conozco y capaz que tiene y capaz que no tiene? Va a ser una situación extraña que recién está empezando a aparecer. Vamos a ver cómo esto se sigue dando
en el presente y en el futuro próximo, pero esto es lo que la Asociación Americana del Corazón está bajando como guía puntual para esta situación, ¿sí? Para esta pandemia que hoy nos toca vivir. Use el DEA tan pronto como esté disponible, dice el paso 4. Tan pronto como esté disponible el DEA, nos tiene que ayudar a salvar esa vida, porque obviamente, dijimos recién, el manejo de vía aérea lo vamos a estar desestimando. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Espero que quede claro. Igualmente lo vamos a charlar en la clase del jueves. En el caso que esa víctima sea niño o lactante, vamos a ir al primer recuadrito. Dice: si el corazón de un niño o de un bebé se detiene y le preocupa que puedan tener COVID, aún puede ayudar. Bien, también vamos a estar en cierta manera sacándole prioridad al manejo de vía aérea, pero vamos por pasos. Paso 1 va a decir: asegúrate de que la escena sea segura, como ya dijimos también. Verifique si el niño o el bebé está despierto, respirando normalmente, a lo que nosotros llamamos paso de respuesta y verificación de signos vitales. En el paso 2, solicito ayuda. Si estoy solo, llamo a la ambulancia, ¿sí? Realizo las 30 compresiones y fíjense que dice: y luego las 2 ventilaciones o 2 insuflaciones. Y yo les puse una flecha ahí: si estás dispuesto y podés, ¿sí? Ahí es como que te dicen: ¿tomás el riesgo? Bueno, es cuestión tuya, ¿sí? Si lo necesitas hacer, si vos crees que es necesario, estás capacitado, podés hacerlo, ¿sí? Hacelo. Ahora, no te lo estoy diciendo a rajatabla. Si no lo querés hacer, si no estás dispuesto, si no podés, si crees que no es conveniente, quédate solo con las compresiones, ¿sí? Eso es lo que les tiene que quedar claro de esta diferenciación de tipo de víctima. Caso adulto, entonces, posible COVID, solo con las manos. Niño o lactante, posible COVID, si querés, si estás dispuesto y podés, vas a hacer las insuflaciones también. Y si no, solo con las manos, ¿sí? Es extraño, es raro decir esto, no se siente para nada bien explicarlo, porque no quisiésemos estar pasando por este tipo de momento, pero la información ya está dando vueltas y es necesario que ustedes la sepan. Y en el paso 3, proporcione RCP con compresiones y respiraciones, si está dispuesto y es capaz, como les dije hace un ratito. Si es infantil, con una sola mano, y si es lactante, solamente con 2 dedos. Fíjense cómo está una playa de España en el día de hoy, ¿sí? Esperemos que esto no sea lo que nos espere a los guardavidas en nuestro verano, pero fíjense que están con guantes, con mascarilla, obviamente con lentes y con una máscara protectora. Obviamente con el elemento siempre a mano, ¿no? Ahí tienen el torpedo, un torpedo medio extraño para nosotros, pero el elemento de flotación siempre cercano. Espero que esto no sea lo que nos depare el futuro próximo, pero obviamente que si la situación continúa así, es posible que así sea, ¿sí? Es necesario estar prevenidos, y acá remarco lo que dije hace un rato: la vida nuestra va a estar siempre en primer lugar. Por más que nuestro trabajo, nuestra tarea sea salvar vidas, ¿sí? El primer paso, la primera idea, la primera premisa, aunque valga la redundancia, es la prevención, ¿sí? Y la prevención también nos involucra a nosotros como personas, como individuos. Vamos a prevenir para que nadie se muera, para que nadie se nos ahogue, ¿sí? Pero también vamos a prevenir para que a nosotros no nos pase nada. Esto fue todo por esta clase, ¿sí? Espero que les haya gustado, que les haya interesado, que hayan aprendido y tomado apuntes. Ya lo vamos a charlar bien vía Zoom o vía WhatsApp. Vean la clase las veces que sea necesaria, y como les digo, siempre tomen apuntes, porque si no toman apuntes van perdiendo el hilo, ¿sí? Ya vamos por la 4ª clase y es fundamental que todo lo que hayamos visto ya lo tengan al día, ¿sí? Les mando un saludo, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.